Buenos días, bienvenidos a la presentación titulada Una aproximación al conocimiento de la proporcionalidad de los alumnos del grado y maestros en educación primaria. Bueno, primero de todo, una introducción. Estamos hablando del área de la didáctica de las matemáticas y entendemos la proporcionalidad como un concepto fundamental, que a su vez es un área transversal. Todo esto dentro de un marco temático. ¿Cuál es la justificación? Bueno, la justificación es la necesidad de una buena formación docente en proporcionalidad. ¿Por qué? Porque se detecta que hay muchos alumnos que tienen dificultades en esta área. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos que hemos analizado? Por una parte, el nivel de conocimiento sobre la proporcionalidad que poseen los docentes en educación primaria. También evaluar ese conocimiento en los estudiantes del grado de educación primaria, la identificación de posibles dificultades o conceptos erróneos que tanto docentes como estudiantes de los grados de educación primaria y magisterio pueden tener respecto a la proporcionalidad, así como también se proponen una serie de estrategias de formación y mejora para fortalecer ese conocimiento y la comprensión de la proporcionalidad. Básicamente, como marco teórico genérico, podemos decir que en el campo de la proporcionalidad falta mucha investigación didáctica respecto a este tema. Hay referentes, se han escrito tesis doctorales últimamente, por ejemplo, una que se leyó hace poco en Zaragoza, pero todavía hace falta mucha investigación en este campo. También es necesario la resolución de problemas en la vida cotidiana. Mucha gente conoce la regla de tres, pero no siempre es aplicable o qué otros conceptos implican la proporcionalidad, la interpretación de conceptos y todo esto enmarcado en la última ley educativa que es la LOMLOE, pero terminamos ahora mismo un curso donde han convivido dos leyes educativas, la LOMCE y la LOMLOE. Básicamente el razonamiento proporcional, que es resolver problemas cotidianos y que tiene que ser relevante en el currículum de matemáticas, y decimos que se desarrolla en etapas y es un elemento clave en el desarrollo matemático de los estudiantes. Bueno, a veces cuando pensamos en razonamiento, pensamos en matemáticas, nos viene esta imagen de diferentes hemisferios, uno más creativo, uno más matemáticos. Evidentemente decir que esto es un neuromento, el cerebro trabaja de manera conjunta, pero es necesario ese razonamiento proporcional. Es decir, sabemos que en matemáticas hay una gran abstracción, una abstracción que evidentemente se puede trabajar, se puede entrenar, evidentemente, pero bueno, ¿cuál es la importancia de la proporcionalidad? Pues esa capacidad de resolución de problemas. Básicamente, es muy necesaria la formación docente en las diferentes habilidades. Hay muchos desafíos en la enseñanza de la proporcionalidad y es necesario desarrollar habilidades para distinguir aquellas situaciones donde hay una verdadera proporcionalidad, porque no siempre existen proporcionalidad entre distintas cosas. Básicamente, la metodología seguida ha sido para analizar el conocimiento de la proporcionalidad tanto en maestros como en estudiantes de grado. Hemos seguido una metodología cuantitativa en una muestra probabilística y de personas que hayan cursado el grado de educación primaria o que estén en ello. El instrumento ha sido una encuesta anónima, autoadministrada, con preguntas mixtas y que se difundió a través de las redes sociales y en diferentes universidades. Luego el análisis se ha hecho mediante el software Excel. Básicamente la muestra fueron 20 hombres y 28 mujeres docentes en educación primaria, es decir, docentes ya que están ejerciendo, y 42 mujeres y 9 hombres que están actualmente estudiando en la universidad el grado de educación primaria. Por tanto, en total, la muestra es de 100 encuestados. ¿En qué consistió la muestra? Bueno, fueron 4 preguntas para identificar el tipo de individuo que lo realiza. Son preguntas sociológicas sobre si tienen el tiempo que llevan ejerciendo, si son hombre o mujer. Luego una serie de preguntas de carácter teórico y otras de carácter práctico. En total el cuestionario fue de 24 preguntas. Los principales resultados, bueno, preguntando por la regla de tres, si la usaban en la vida cotidiana,
Si nos fijamos, destaca que en el caso de las mujeres un 96% dice que sí, en el caso de los hombres un 85%. Vemos que en pocos casos no se usa. Todavía era más alto este porcentaje en el caso de los hombres estudiantes de grado que lo usan en su vida cotidiana, igual que las mujeres casi acercándose al 80%. ¿Qué pasa cuando aplicamos esa regla de tres, su uso en el aula? Bueno, para los hombres docentes era un 90%, prácticamente igual en el caso de las mujeres, y los estudiantes de grado también destaca ese alto uso de la regla de tres en el aula. En el caso de los docentes que están estudiando, es decir, los estudiantes de los grados de educación, la regla de tres es su principal herramienta para resolver. Sobre si la regla de tres explica la respuesta de los alumnos. El 70% de los hombres docentes dijo que sí, mientras que en el caso de las mujeres solo fue un 46%. Pero vemos que destacan en los estudiantes de grado que son valores del 78% y del 70% en el caso de las mujeres, que sí que creen que la regla de tres explica muchas de las respuestas de los alumnos. Sobre la preferencia de si prefieren un solo método de resolución para problemas de proporcionalidad, el 65% de los hombres dijo que sí, mientras que en el caso de las mujeres ese porcentaje fue del 82%, esto en el caso de los docentes. Y si nos fijamos en estudiantes de grado, es decir, gente que todavía no tiene la formación didáctica suficiente, vemos que un 100%, aunque la muestra es pequeña porque son solo 9 hombres, el 100% decía que sí, y un 88%, es decir, casi un 90% de las mujeres también creen que es mejor tener solo una herramienta. Cuando se les preguntó por si conocían otros métodos de resolución, los hombres docentes dijeron que la reducción a la unidad y las fracciones en un 55%, y en el caso de las mujeres solo un 21% afirmó conocer otros métodos como la reducción a la unidad y las tablas de proporcionalidad. En el caso de los estudiantes de grado, evidentemente, al no haber recibido esa formación todavía es menor, algunos usando fracciones, pero solo el 11% y un 9% de mujeres que conocían lo que era el método de la reducción a la unidad. Si os fijáis aquí, pues hemos remarcado esos resultados más llamativos, evidentemente, porque claro, un 100% de los hombres, que la mitad, solo la mitad conozca un método en concreto, como puede ser la reducción a la unidad o las fracciones. Sobre preguntas más teóricas sobre si una razón es una igualdad entre proporciones. Ante esta frase, solo contestaron de una manera correcta el 45% de los hombres, mientras que las mujeres solo fue el 25%. Esto hablando de ya personas en el ejercicio de la docencia, mientras que la proporción de estudiantes de grado fue del 33% para los hombres y del 21% para las mujeres. Se plantearon una serie de preguntas sobre identificar la razón en una imagen, y cabe destacar que solo el 20% de los hombres lo hizo correctamente y el 43% de las mujeres lo hizo correctamente. Claro, nos estamos refiriendo a que es gente que ya está en la docencia, pero que fueron incapaces, más de la mayoría, incluso un 80% en el caso de los hombres, que no contestaron correctamente esas cuestiones. En el caso de estudiantes de grado, como puede ser, como sería esperable, evidentemente, también van a ser niveles bajos. Pero bueno, vemos que no hay mucha diferencia en este caso, en el caso de los estudiantes de grado y los docentes. Respecto a las diferencias entre situaciones proporcionales que se presentaban, diversos ejemplos, cabe destacar que solo el 35% de los hombres contestó correctamente, mientras que todavía era menor la proporción de mujeres, es decir, era del 21%. Y en el caso de estudiantes de grado, el 22%, y el 23% en el caso de las mujeres. Como vemos, son cifras muy similares, también teniendo en cuenta la
la muestra que, aunque es representativa de los porcentajes que se dan en los diferentes estudios de grado, hay que tener presente que es una muestra reducida en este caso. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos después de esta exposición? Bueno, que respecto al primer objetivo sobre el nivel de conocimientos sobre la proporcionalidad, se evidencia que carecen de los conocimientos necesarios, por tanto hay una falta de formación y puede haber una influencia negativa en el aprendizaje sobre los estudiantes de primaria respecto al objetivo 2, es decir, sobre el nivel de conocimiento en los estudiantes de grado, que la regla de 3 para esta muestra es el único método válido de resolución y por lo tanto hay una carencia de conocimientos y por lo tanto faltan otros métodos de resolución. Respecto a los conceptos erróneos, bueno, pues hay una serie de conceptos erróneos como el de razón, el de proporción, la identificación de situaciones de proporcionalidad y situaciones de no proporcionalidad. Y respecto al último objetivo, pues sería hacer una serie de propuestas de estrategias de formación y mejora. Métodos de resolución, contextualización en la enseñanza de diferentes situaciones de proporcionalidad y de no proporcionalidad para saber reconocerlos y, por lo tanto, fomentar el razonamiento proporcional, otorgando un feedback efectivo precisamente para favorecer esa comprensión. Como propuestas de futuro, evidentemente, pues mejorar la formación del profesorado, que aunque puede ser inadecuada, también es insuficiente. Por lo tanto, luego esta afecta en la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, debemos centrarnos en, primero de todo, mejorar el conocimiento básico de las matemáticas, en este caso, en el campo de la proporcionalidad, y una vez se ha comprendido estos diferentes fenómenos de proporcionalidad, poder aplicarlo en diferentes contextos, evidentemente. Si un docente de educación primaria es incapaz de reconocer situaciones de proporcionalidad o de no proporcionalidad, claro, difícilmente será capaz de extrapolar ese conocimiento erróneo o incompleto a situaciones que requieran enseñar a sus alumnos. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es mejorar la formación de estos docentes, ya puede ser porque haya sido inadecuada, porque haya sido incompleta o a veces también porque los planes de estudios no pueden abarcar suficiente y a veces los maestros tienen que ejercer su labor es decir, sin tener ellos la culpa de las posibles carencias formativas que puedan tener. Por lo tanto, es un trabajo de todos los investigadores, todos los docentes universitarios que trabajan en la didáctica de las matemáticas, ver que existe esta problemática y, por lo tanto, incidir en mejorar esos diferentes puntos que se van detectando tanto en los estudiantes en los grados de educación como ya en las poblaciones docentes que están ejerciendo, cuáles son las principales carencias que pueden tener y, por lo tanto, a partir de ahí, poder cerrar ese ciclo de las necesidades docentes actuales y actuar sobre los planes de estudio de los grados de educación para mejorar esa formación y, por lo tanto, cuando esos estudiantes del grado se gradúen, cuando egresen de la universidad, puedan ya implementar esa mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, mi intervención aquí, yo he hablado también en nombre de mis compañeros porque no podíamos hacerlo todos. Bueno, quedamos a su disposición para contestar las preguntas que ustedes requieran y consideren convenientes.